Las opiniones, consejos y testimonios expresados son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten. Ante cualquier duda o afección, consulte siempre con un profesional de la salud. Hay varios tipos de diabetes. De las más conocidas o de las principales es la diabetes tipo 1, que se le conoce como diabetes infantil o juvenil, y está otro tipo de diabetes, que es la diabetes gestacional, y otros tipos de diabetes. Hago esto como para darnos cuenta de dónde se origina cada una de ellas. Y la diabetes gestacional, pues como su nombre lo dice, únicamente se da en las mujeres durante la etapa del embarazo, y actualmente se acaba de dar a conocer en el último Congreso Internacional de Diabetes la diabetes tipo 5, que este es un tipo de diabetes que se origina por desnutrición. Yo soy Selene Ríos Núñez, soy licenciada en nutrición y soy educadora en diabetes. Hay varios tipos de diabetes. De las más conocidas o de las principales es la diabetes tipo 1, que se le conoce como diabetes infantil o juvenil. La diabetes tipo 2, que es la diabetes que hay varios factores de riesgo. Esa por lo general se da por malos hábitos, por cuestión genética, simplemente por el hecho de ser latinos. Y está otro tipo de diabetes, que es la diabetes gestacional, y otros tipos de diabetes. Hago esto como para darnos cuenta de dónde se origina cada una de ellas. La primera, como les decía, la diabetes tipo 1, esta es por una cuestión autoinmune. Nuestro organismo desconoce las células betas del páncreas, que son las que se encargan de fabricar la insulina, y la destruyen. Entonces ahí no hay un origen todavía o algo que se conozca como su origen. Esa es una cuestión autoinmune. La diabetes tipo 2, que esa es la diabetes que antes les daba a las personas mayores de 40 años, pero desgraciadamente por malos hábitos, por otras cuestiones, se ve cada vez en nuestros niños, se ve más. Y aquí uno de los factores de riesgo es, por ejemplo, el hecho de ser latinos o de ser mexicanos. Ya tenemos un factor de riesgo para padecerla. Si mi mamá, mi papá, mi tío, mi abuelo tiene o tuvo diabetes, es otro factor de riesgo más. Otra, por malos hábitos alimenticios, por la falta de ejercicio. Entonces en todo esto vamos sumando para que nos dé diabetes. Y la diabetes gestacional, pues como su nombre lo dice, únicamente se dan en las mujeres durante la etapa del embarazo, y esa se diagnostica entre la semana 24 y 26 de embarazo. Aquí se da un tratamiento por lo general en cuanto a alimentación con la mamá, rara vez, pero sí se llega a dar la aplicación de insulina, pero es una mamá que tiene que estar después de eso un tiempo bajo supervisión médica para no padecer diabetes más adelante, y también el bebé. Hay otros tipos de diabetes, como les mencionaba, que esos ya son por cuestiones genéticas, inducidas por medicamentos, y actualmente se acaba de dar a conocer en el último Congreso Internacional de Diabetes la diabetes tipo 5, que este es un tipo de diabetes que se origina por desnutrición. Nuestra genética, el hecho de que el tipo de alimentación, lo que hablábamos hace un rato en cuanto al gen ahorrador, ¿no? De que a veces nuestro organismo llega un momento en que si me pongo a hacer ejercicio, me pongo bajo un régimen de alimentación, y llegamos como a un tope donde nos estancamos. Es algo de nuestro organismo, algo normal, que empieza como a tener esas reservas de alimentos y dice, hasta aquí me quedo. Siempre tenemos que hacer un plus, hacer algo extra. Entonces es algo de nuestra cultura, a veces también por el tipo de alimentación que llevamos. Nuestra alimentación es muy rica en carbohidratos, es muy rica en grasas, entonces es una cuestión ya pues genética y cultural. No es como la causa, pero contribuye mucho. Porque ante mayor área corporal, mayor piel, pues nuestro organismo se esfuerza más en segregar insulina, entonces nos cuesta más trabajo como procesar ciertos alimentos, y es que vamos haciendo una resistencia. No sé si ustedes han oído hablar por ahí de la resistencia a la insulina. Es cuando por lo general empezamos ya como con un foco rojo, que si no cuidamos esa resistencia a la insulina, esa prediabetes, podemos llegar a desencadenar en una diabetes. Nuestro cuerpo se empieza a esforzar, empieza a trabajar de más,
y entonces si no nos cuidamos, si no llevamos una buena alimentación, si no hacemos ejercicio, si no reducimos nuestros niveles de estrés, eso nos puede llegar a desencadenar en una diabetes. Pero no es como que tal la obesidad produzca la diabetes, sino son los hábitos que tenemos lo que nos llega a llevar a una diabetes. Hay personas también que incluso una descompensación en su diabetes los puede llevar a adelgazar muchísimo, pero no es un adelgazamiento, una pérdida de peso saludable. Es cuando te ven y dicen, ¿qué te pasó? Te ves muy mal. Es esa descompensación de nuestro organismo que nos está produciendo que esa pérdida de peso y que nos veamos mal, que no nos veamos saludables. Pero puede ser, la diabetes la puede padecer una persona obesa, una persona con sobrepeso o una persona delgada. Que si no cuidamos nuestra alimentación, comemos en exceso alimentos que hacen que nuestra azúcar o nuestra glucosa de la sangre se altere, entonces podemos llegar a tener esa diabetes. ¿Por qué? Porque le estamos dando a nuestro cuerpo un exceso de calorías, un exceso de azúcar que no necesitamos, que nuestro metabolismo no lo gasta, por así decirlo. O por ejemplo, cuando comemos de más, pero no hacemos esa actividad que necesitamos para metabolizar esa energía que estamos consumiendo, es cuando vamos a llegar a un sobrepeso o a una diabetes también. Sobre todo poniendo un ejemplo en casa, ¿no? Porque también los niños, como dicen, los niños aprenden lo que viven. Si a nuestro hijo lo empezamos a restringir en cuanto a la toma de refrescos, en cuanto a la toma de dulces, en cuanto a la comida poco saludable, pero nos ven que tenemos el envase de refresco ahí en la mesa, nos ven que llegamos con el pastelito, nos ven que llegamos con las papitas, entonces pues estamos siendo contradictorios con nuestros hijos. Y si nos ven que nos pasamos toda la tarde trabajando ahí en la computadora, o a veces trabajando, no, enviando correos o jugando, pues el niño aprende eso. En cambio, si agarramos, ¿sabes qué, hijo? Vente, vámonos a jugar un partidito de fútbol, vámonos a dar una vuelta al parque, vamos tomando más agua, vamos acercándole más frutas, más verduras, comiendo de manera saludable. Entonces estamos propiciando un buen ejemplo para nuestros hijos, para que el día de mañana no tengan esa llegada a la diabetes. Los síntomas es poliuria, polidipsia y polifagia. ¿Qué es esto? Muchas ganas de hacer pipí, mucha hambre y muchas ganas de tomar agua, mucha sed. A veces justificamos estos síntomas. Yo tengo un hijo que vive con diabetes, es diabetes tipo 1 en este caso, su origen es diferente, pero los síntomas son los mismos y a veces los justificamos. Cuando llegó el diagnóstico, coincidió con que él estaba en la adolescencia, él acaba de entrar al gimnasio. Entonces, ¿tiene mucha hambre? Pues sí, claro, por el ejercicio que está haciendo. ¿Tiene mucha sed? Lo mismo, el ejercicio. ¿Muchas ganas de hacer pipí? Pues sí, por todo el agua que está tomando. Entonces, a veces tenemos que ser muy sutiles ahí en identificar de verdad qué son los síntomas por el calor, por el ejercicio, o cuáles son los síntomas porque ya una persona llegada a mí o incluso yo mismo estoy llegando a una enfermedad. Darnos de vez en cuando por ahí un chequeo en nuestra glucosa. ¿Qué tan altos andamos? De hecho, conocer los rangos de glucosa, porque muchas veces los pacientes ni siquiera conocen cuáles son los rangos de glucosa, que en este caso lo ideal es que tengamos menos de 100 miligramos sobre decilitro de glucosa, y a veces no lo conocemos. Entonces, el hecho de hacernos un chequeo, somos un país también que no tenemos esa cultura de la prevención, el hecho de hacernos chequeos médicos constantes para saber cómo estamos, sino que a veces llegamos por alguna enfermedad o porque me van a hacer alguna cirugía, llegamos a estos estudios y es cuando nos damos cuenta que nuestros niveles de glucosa están alterados. Ok, esto no es regla que porque tu mamá, tu papá, tu abuelito, tu tío tiene diabetes, tú lo vayas a tener, pero sí sería conveniente que por lo menos 1 o 2 veces al año se hicieran un estudio de sangre, por lo menos, para checar colesterol, triglicéridos, los niveles de glucosa en sangre. Pero si ya sabemos que tenemos ese antecedente, sobre todo la alimentación y el ejercicio, va a ser algo bien básico para evitar o retardar la aparición de la diabetes.
La diabetes tipo 1, como lo mencionaba hace ratito, es una cuestión autoinmune. Eso aún no se sabe el por qué ocasiona. En nuestro organismo desconoce a las células beta, que son las que están en el páncreas y son las que fabrican la insulina, pero no hay algo en específico que lo detone. Ahí el paciente simplemente se queda sin producir insulina y ya no hay de otra más que aplicar la insulina de manera exógena. Y la diabetes tipo 2, esto se da, como les decía, por varios factores de riesgo, que es el hecho de ser latinos, si mi mamá, mi papá, mi tío, mi abuelo padeció diabetes es otro factor de riesgo. Si no llevo una buena alimentación, si no hago ejercicio, si no descanso como debe de ser, si estoy sometido bajo mucha presión de estrés, ya son factores de riesgo que se van incrementando para que yo pueda padecer diabetes. El hecho de tener sobrepeso, de llegar a tener una obesidad, pues ya va sumando estos factores de riesgo, y este tipo de diabetes hasta cierto punto sí la podemos prevenir, porque como mencioné, no es regla que si mi papá tuvo diabetes, yo la vaya a tener. Somos de los primeros países en cuanto a estadísticas de diabetes tipo 2, pero principalmente América del Norte, que es donde está Estados Unidos y México, somos de los principales países con lugar en diabetes tipo 2. ¿Esto por qué? Porque a raíz de que se han abierto mucho las puertas en cuanto al comercio de alimentos, han incrementado los índices de obesidad. ¿Por qué? Porque tenemos más acceso a comida rápida, y no porque la comida rápida sea mala, pero volvemos a lo mismo, no estoy gastando la energía de los alimentos que estoy consumiendo, necesito hacer ejercicio para metabolizar esa alimentación que estoy consumiendo. Pero México y Estados Unidos son de los países con más índice de diabetes tipo 2. En lugar de a lo mejor meterles tanto dulce, tanto pastel, no está por demás su pastelito, unos dulces, pero a lo mejor también dentro de los snacks ponerles verduras, jícama rallada, zanahoria rallada, unos pepinitos en lugar de churritos, papitas, los dulces de la piñata, el pastel, sino hacer como ese balance. No se trata de satanizar alimentos, sino de comer las porciones adecuadas, de incluir más verdura en nuestros alimentos, comida más natural y más sana. Esto es un mito. Lo que pasa que muchas veces hemos visto que la diabetes es una enfermedad muy emocional. Si tenemos un susto, si tenemos un coraje, inclusive hasta una emoción de gusto muy fuerte, esto altera los niveles de glucosa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando por lo general le detonan diabetes a una persona es porque pasó una emoción muy fuerte, y esto nos eleva los niveles de glucosa. Es eso, pero no es en sí que el susto, que el coraje le haya provocado la diabetes, sino que ya estaba ahí, pero no la habíamos percibido. Cuando se diagnostica una diabetes tipo 2, por lo general el paciente ya tenía 5 o 10 años atrás con la enfermedad, pero nos acostumbramos a tener niveles de glucosa altos. No nos duele la cabeza, no me siento mareado, no me pasa nada. Entonces, pues nos acostumbramos, pero ahora lo que decía hace un rato, llegamos a una cirugía o por algún examen general que me tengo que hacer, es donde me doy cuenta que mis niveles de glucosa están alterados. La diabetes nunca va a avanzar. Si tengo diabetes tipo 1 ahorita, voy a pasar a la diabetes tipo 2. No, o sea, o siempre es diabetes tipo 1 y siempre va a ser diabetes tipo 2. O sea, aquí no hay que avance. ¿Qué pasa? Como les decía, en diabetes tipo 1 ya no hay de otra opción más que administrarlos insulina, porque nuestro cuerpo ya no la está provocando, ya no la está produciendo, ¿sí? Y no es que la insulina sea mala. Aquí hay algo por cuestión económica. En México empezamos con tratamientos, o se empieza con tratamientos como metformina, con otros tipos de medicamentos que son muy económicos. Encontramos metformina desde 20 pesos. En cambio, ¿cuánto nos cuesta una insulina? Nos cuesta, no sé, alrededor de desde 450 pesos a 1000 y tantos pesos. Entonces los médicos pues tienen que checar aquí la combinación de ciertos medicamentos antes de llegar a una insulina. Cuando diagnostican a un paciente con diabetes tipo 2, aún hay producción de insulina. Es de mala calidad o en mala cantidad, pero todavía hay hasta un 80% de producción de insulina. Es por eso que se trata como de exprimir ese páncreas lo más que podamos segregar de insulina,
que hasta que ya cuando el paciente llega a una insulina, a una administración de insulina, por lo general el paciente ya va complicado. Entonces, ¿qué pasa? Por la insulina me voy a quedar ciego, por la insulina me van a amputar, por la insulina se me dañaron mis riñones. No es esto, es que no seguimos la indicación del médico de cómo tomar mis medicamentos, de que tengo que alimentarme bien, de que tengo que hacer ejercicio y dejo el medicamento, entonces esto nos va llevando a complicaciones. Claro que va a llegar el momento en que ya el medicamento no es suficiente, entonces pues hay que aplicar insulina, pero no es porque esta sea mala, sino porque ya nos acabamos lo que nos quedaba de producción de insulina y pues ya hay que ayudar a ese medicamento también. Hasta ahorita no hay una cura para la diabetes. Yo trabajo en la Asociación Mexicana de Diabetes y es algo que yo siempre me gusta decirles a mis pacientes. Trata a tu diabetes como quieres que ella te trate. Puede ser tu mejor aliada, puede ser tu mejor amiga o puede ser tu peor enemiga. Si tú te alimentas bien, si tú haces ejercicio, si tú descansas, si tú sigues las indicaciones de tu médico, no vas a tener complicaciones a corto plazo o nunca las vas a tener. Pero si no comes bien, si no tomas el medicamento, si no haces tus monitoreos, pues esto nos va a llevar a acelerar la aparición de complicaciones y claro que nos va a tratar mal. El día de mañana voy a perder sensibilidad, voy a empezar a perder mi vista, voy a dañar mis riñones y entonces se va a convertir en mi peor enemiga. Pero pues por eso hay que tratarla como queramos que ella nos trate a nosotros. Nosotros en la Asociación Mexicana de Diabetes nos dedicamos a atender a los niños o a los pacientes con diabetes, a su familia, porque como les digo, este es un trabajo también en conjunto y en equipo. Entre el paciente esté mejor acompañado, tenga mejor conocimiento de su condición de vida, va a ser más fácil llevar ese tratamiento. Tenemos pláticas educativas para papás de niños con diabetes, tenemos pláticas educativas para los niños con diabetes, pláticas educativas para adultos, taller de cocina. De hecho, estamos por irnos de campamento con los niños con diabetes. ¿Qué hacemos ahí? Enseñamos a los niños cómo vivir con su diabetes, cómo contar carbohidratos, cómo llevar una sana alimentación para prevenir la aparición de complicaciones. Llamarnos o pueden buscarnos por ahí en la página de Facebook, agregarnos, mandarnos un mensaje y con mucho gusto nosotros los vamos a atender y los vamos a apoyar en lo que se pueda. Tenemos además un endocrinólogo para los adultos, un endocrinopediatra para los niños y tenemos una ayudante o una terapia de psicología, porque como les decía, esto es una enfermedad que lleva las emociones muy implicadas, entonces siempre hace falta también ese acompañamiento psicológico. Pues que estamos ahí a sus órdenes para apoyarlos. Somos una gran familia azul, que así le llamamos, y cualquier duda que tengan, con mucho gusto, y estamos a sus órdenes para apoyarlos en la información que tengan, porque también desgraciadamente muchas veces al momento del diagnóstico es un impacto tan fuerte para el paciente pasar por ese duelo de que está perdiendo su salud y que no sabe qué sigue después, sino que nada más, ay, tienes diabetes, cuídate, no comas mango, no comas tortillas, deja el refresco, pero no les explican más allá qué va a pasar, cómo puedo vivir, qué tengo que hacer. Entonces llegan por lo general los pacientes asustados, pero que en lugar de asustarse se ocupen en ver cómo podemos ayudarlos, cómo podemos hacer que lleven su diabetes bajo un buen control y tengan una vida saludable aún y con su diabetes. En mi experiencia en la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco no hemos tenido pacientes complicados. Afortunadamente, y es muy satisfactorio que llegan asociaciones hermanas. Tenemos por ahí una asociación que les hace el estudio del fondo de ojo y llegan y nos dicen felicidades, están haciendo su trabajo muy bien porque sus pacientes salieron muy bien. Más bien son personas externas que no tienen esa educación en diabetes o no tienen ese acompañamiento, las que por alguna cuestión nos han llegado amputados, nos han llegado a perder su vista o incluso que los están dializando, y por lo general son los pies o los dedos de los pies los que llegan amputando, porque la pérdida de la sensibilidad se dice que empieza de manera distal hacia adentro, es decir, de afuera, desde las puntas de los dedos de los pies o de las manos hacia adentro, y por lo general que empieza de abajo hacia arriba. Entonces empieza a perder la sensibilidad de los pies y va aumentando. Entonces cuando desgraciadamente por desconocimiento, por miedo incluso, los pacientes no se checan sus pies o sufrieron un golpe y híjole, si voy con el doctor me va a decir que me pueden cortar el dedo, y por esas cuestiones a veces por temor no se atienden a tiempo y es cuando los llegan a amputar.
Siempre ahí yo les recomiendo checarse diario sus pies. Desgraciadamente tenemos también esa mala costumbre de que nos cambiamos diarios de zapatos, diario de calcetines y no nos observamos nuestros pies. Checarse diario sus pies, revisar entre los dedos, inclusive si son personas muy gorditas y no alcanzan a verse sus pies, ponerse un espejo y revisarse, que no haya despellejamiento, que no haya alguna herida, que no esté supurando agüita o pus. Y yo siempre les digo, más vale pecar de exagerados ante cualquier cambio en coloración, en heridas, mejor acudir a su médico y que él nos diga cómo hacer un correcto tratamiento para evitar llegar a una amputación. El primero sería pues que no tengamos ninguna herida. No tener ninguna herida, un cambio de coloración, la supuración, que no nos segregue agüita, sangre, las uñas no se cortan, de preferencia limadas y que sean como en las puntas como redondeadas para evitar que se lleguen a enterrar las uñas, el checar también que no haya descamación entre los dedos o entre los pies, eso va a ser básico para estar al pendiente del cuidado de nuestros pies.